decidió, bueno, otro rumbo. Bueno, en el caso de María Eugenia, en otro párrafo, le cuento, bueno, supongo que Vidal no lo habrá visto, pero se refiere a las mismas críticas de siempre. Una gobernadora que creía que los hijos de los trabajadores no pueden ir a la universidad, que no hacía falta construir hospitales. Esas críticas que vinieron haciendo hace un tiempo las reiteró ahí en el escenario Kicillof. ¿Por qué? ¿Por qué se mete con usted si usted está en otro distrito ahora, Vidal? Porque esta campaña por parte del oficialismo no ha sido más que chicanas, golpes bajos, descalificaciones y apelaciones al pasado. Porque no pueden decir nada sobre el presente, sobre los muertos de esta semana en La Matanza, sobre el dólar a 207 pesos, sobre el 3,5 de inflación que está superando los 40 puntos en lo que va de este año. Porque no pueden hablar sobre los problemas de la gente. No les escuché una sola propuesta en campaña de cómo van a hacer para resolver la inflación, cómo van a hacer para que nuestros hijos no se vayan y todos tengan trabajo, cómo van a hacer para resolver la inseguridad. No hay ninguna propuesta ni ninguna política concreta. Lo único que escuchamos es pero Macri, pero Vidal, y los bonaerenses saben qué hicimos en nuestro gobierno. Saben, por ejemplo, que después de 40 años, desde el reclamo del boleto estudiantil en La Plata, mi gobierno fue el que lo puso en marcha. Y hoy 700.000 chicos, cuando vuelvan a las universidades y se abran, van a ir por el boleto estudiantil gratuito que se puso en mi gobierno. Entonces, qué bueno que después de 4 años de gobierno lo que puedan criticar sean mis discursos y no los hechos, porque en materia de salud también. Los miles de traslados que se hicieron por COVID durante esta pandemia se hicieron con las ambulancias que nosotros pusimos en marcha con el sistema de emergencia. Y los pacientes que se atendieron en las guardias, se atendieron en guardias públicas nuevas en todos los hospitales existentes. Entonces, si discutimos gestión, podemos discutir gestión, pero lo que la gente quiere escuchar es cómo vamos a resolver sus problemas de acá en adelante. Y de eso el oficialismo no puede decir una palabra. Bueno, hoy en el acto dijeron algo vinculado con la seguridad, haciendo alusión a que era criminal o canalla, no sé exactamente qué palabra usaron, partidizar o hacer política o campaña frente a, bueno, lo que hemos vivido en estos últimos días, que realmente ha sido doloroso, ¿no? ¿Qué pensás, María Eugenia, respecto de ese tema? El término exacto fue no lucrar con la muerte ni utilizar políticamente la muerte, y por supuesto en las redes sociales aquellos que defienden al gobierno de Juntos por el Cambio mostraban una Gabriela Cerruti con la foto de Maldonado y decían: tenés razón, Gabriela Cerruti, no se puede hacer política con la muerte. Pero queremos escuchar su respuesta, María Eugenia. No hubo un solo dirigente opositor en la marcha que convocó la gente. Y no porque no nos acompañáramos, sino porque justamente no quisimos politizar este caso. Ahora, es parte de la democracia que si la política de seguridad de este gobierno fracasó, y esto es evidente, lo digamos. Porque además la gente tiene que elegir el domingo qué país quiere. Si quiere un país donde el gobierno se pone del lado de los delincuentes y libera presos, y cierra escuelas 1 año y medio dejando a muchos chicos sin otra posibilidad que no sea la calle, y define no respaldar a la policía y deja de pelear contra el narcotráfico. Lo que está pasando no es casualidad, es el resultado de que no hay una política de seguridad. Pero mi mensaje es: no tenemos por qué vivir así, porque cuando nosotros gobernamos en la provincia y en el país, los homicidios bajaron, porque la ciudad tiene hoy la tasa de homicidios más baja desde 1996. ¿Y por qué, María Eugenia, hoy Cerruti, no sé si la escuchaste, dice: la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires subió y en la provincia bajó? Que para mí es una discusión que no le importa a nadie, pero bueno, ¿por qué crees que dice eso? No lo sé, lo tiene que explicar ella. Las estadísticas son claras, pero además preguntarle a un vecino de la ciudad cómo se siente en materia de seguridad, y preguntarle a un vecino del conurbano bonaerense hoy. ¿Y cuándo se sintió más seguro? Si cuando gobernábamos nosotros o ahora que gobierna el kirchnerismo. Digo, más allá de la estadística, ¿qué siente el ciudadano todos los días cuando tiene que salir de su casa? Si vive en la Ciudad de Buenos Aires o si vive en el conurbano. Y yo, que los escucho y que sé, porque he recorrido toda esta campaña escuchando y hablando con Diego Santilli, sé lo que les pasa. Entonces, discutamos todo lo que quieran, busquen culpables, citen estadísticas que no existen. Ahora, lo que la gente le pasa y siente todos los días es la realidad. Y para eso no tienen respuesta. Hoy hablamos en la radio con la tía de Joel. Joel es el chico de 17 años que lo masacraron en José de Paz, panadero, 17 años. Le metieron 4 cuchillazos. Sí. El ladrón se escapó en bicicleta. Con muchos antecedentes penales. Y dice que vive a 2 cuadras, de ahí. Y la panadería está a 150 metros de la comisaría. Recién con Eduardo leímos los antecedentes del asesino, que son miles, no lo voy a repetir, pero te digo, es un prontuario, acá los tengo, gigante.
¿Qué piensa la familia de Joel o del kiosquero cuando escucha a Cerruti decir esto, María Eugenia? Que no le importa su dolor, que no tiene ninguna respuesta para darle. De hecho, cuando escucha al ministro de Seguridad decir que esto pasa en todas partes del mundo, piensa que tiene un gobierno al que no le importa su dolor, al que no le importa su pérdida, que no va a hacer nada por modificarlo. Porque yo no vi una sola reunión desde el domingo que pasó lo de Roberto entre el ministro de Seguridad Nacional, el ministro de Seguridad de la provincia y el secretario de Seguridad y el intendente de La Matanza, que es lo primero que deberían haber hecho. ¿Qué vamos a hacer distinto hasta lo que veníamos haciendo ayer? Nada. Lo único que hay es búsqueda de culpables y excusas. Ahora, esto no tiene por qué ser así. Hay un camino, hay una posibilidad de tener una política de seguridad seria. También eso es parte de lo que dijimos este domingo, y si le vamos a dar al Congreso el número de diputados en la oposición suficiente para poner límite a todo esto. Y entre otras cosas, votar el Código Procesal Penal, que duerme el sueño de los justos desde hace años, que lo presentamos en nuestro gobierno, y como nunca tuvimos mayoría, no se pudo aprobar porque el oficialismo no lo quiere tratar, limita la puerta giratoria, acelera los juicios. Digo, eso que está en el Congreso y que podría ser una herramienta hoy para limitar que los que cometen delitos graves estén sueltos, el oficialismo no lo quiere tratar. Entonces, desde el Congreso necesitamos un número de diputados suficiente para poder avanzar en estos temas. O sea que Joel, además de las 4 puñaladas, murió por la ineficiencia de las ambulancias. Sí. Llegaron muy tarde y murió desangrado. Terrible. Y uno, cuando habla de ambulancia en la provincia de Buenos Aires, a cualquiera que está más o menos informado, ¿qué se le viene a la cabeza? Sí. Las famosas ambulancias de Mario Ishi, o Mario Isis, como dice Florencia Peña, ¿no? Sí. De Mario Isis. Le pagó una buena platita para que hiciera esa publicidad, igual que a Karina la Princesita en un par de distritos, pero bueno, ese es otro tema. ¿Te acordás para qué usaban las ambulancias en el distrito de Mario Ishi? Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me venden falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Bueno. Terrible, ¿no? A esta altura. ¿Cómo es el sistema en la provincia de ambulancias? ¿Cómo es el sistema del SAME en La Matanza, María Eugenia? La Matanza nunca quiso el SAME. No el SAME. ¿Y el Metrobús sí? Siempre lo rechazó. ¿Por qué? Porque no era de nuestro espacio político. Hubo 119 intendentes que lo aceptaron, pero nosotros le ofrecimos los vehículos, el personal, el sistema operativo. Y lo rechazó. ¿Pero qué pensaban, durante todo nuestro gobierno? Que con la ambulancia le inoculaban a los eventuales pacientes a los que asistían unas ideas políticas. Era un SAME macrista. O sea, claro, no. Pero por la misma razón por la que tienen un plazo fijo de 15.000 millones de pesos y lo tuvieron durante toda mi gobernación sin tocarlo en un municipio que clama por más seguridad, que clama por cámaras, que clama por inversiones, por cloacas, por agua potable, y ninguno de esos fondos se llegó nunca a la gente. Y lo tienen en un plazo fijo del Banco Provincia desde hace 6 años. Hoy me llamó la atención también Gabriela Cerruti cuando le preguntaron por las familias de las víctimas, ¿no? La familia Sabo en primer lugar y también el caso de Joel. Dijo, acá las puertas están abiertas, ¿no? En relación si el presidente se había comunicado. No funciona así, si el presidente había tenido el gesto de llamar a la familia de las víctimas. Las puertas están abiertas. Yo pregunto, y me pregunto, ¿no? Es una pregunta retórica, naturalmente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Poner una fotito en Instagram? La familia Sabo, a ver si el presidente se digna a contestarles. Claro. O sea, no funciona así. Y no han tenido un gesto humano para las familias de las víctimas. Ni siquiera el pésame. El intendente de La Matanza ni siquiera le acercó un pésame, un saludo, un abrazo solidario. Nada. Silencio absoluto, ¿no? Es una cosa increíble. Esto también es producto, me parece, de la distancia con la gente, María Eugenia. Sin duda. Yo cuando fui gobernadora, la tarea más terrible que me tocó fue reunirme con todos o la mayor parte de las familiares de víctimas de homicidios o de secuestros en la provincia. Lo hacía en silencio. Nadie se enteraba, no me sacaba la foto. Esperaba siempre que pasaran unos días del hecho para que pudieran hacer su duelo en paz y tranquilos. Y es la tarea más difícil porque no hay reparación frente a una muerte. Ahora es parte de la responsabilidad del que gobierna y no esperaba que me llamaran por teléfono. Los iba a buscar. Entonces, me parece una frase de ocasión para encubrir un presidente que no se preocupó de hablar con las víctimas, ni con esa, ni con ninguna otra.
Enseguidita vamos a seguir conversando, por supuesto, con María Eugenia Vidal. Vamos a escuchar el informe de Débora Plaquer respecto de este acto, con algunos de los fragmentos de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en este cierre en Merlo. Enseguidita Manuel Adorni nos va a hablar de 3 cuestiones que se van para arriba, que explotan, que son el dólar, la inflación, el riesgo país. ¿Qué tipo de país nos espera el 15? Adorni, Y además, tengo que despedirlo al señor... Te dejo un off, porque ya mañana no lo voy a poder decir, porque hay veda. Hay veda. Es un ministro, pero no decir quién es. Sí. El martes me voy, me dejaron solo, la relación con Máximo está rota. ¡Epa! Me imagino. Bueno. Me imagino que ministro, no voy a decir nada. Débora. No voy a decir nada. No voy a decir que es nadie. No vamos a decir nada. Gracias por todo, Johnny, gracias por este verdadero anticipo. Vamos a conversar con María Eugenia, por supuesto, insisto, Manuel tiene todos los temas más calientes económicos y Débora lo del acto de hoy en Merlo. Hay una pregunta que básicamente tiene que ver con en la ciudadanía, acá en la ciudad, en la recorrida por la ciudad. ¿Cuál es el reclamo más importante que le han hecho en todo este recorrido? Trabajo y directamente, inflación. No inflación, ni dólar, ni inseguridad. Pero sobre todo trabajo y ahora muchísimo más inflación, ¿no? En los últimos 2 meses. Pero trabajo y llegar a fin de mes. El que no tiene trabajo pide por favor, sobre todo para sus hijos, para sus nietos, muchas madres y abuelas acercándome currículum. Siempre digo, es muy triste llegar a mi casa todas las noches después de todas estas semanas con no menos de 4 o 5 currículums que me dio la gente. Y lo segundo es... Para el que trabaja no llego a fin de mes. El que tiene una jubilación y el que cobra un salario en negro o en blanco, no llega a fin de mes, no le alcanza, porque la inflación le come el salario. Y estos son los 2 reclamos más fuertes. Por eso concentramos gran parte de nuestros proyectos en promover el trabajo, en bajar los impuestos al trabajo. Parte de nuestros proyectos tienen que ver con que cada pyme que genere un nuevo puesto de trabajo no tenga que pagar impuestos por 2 años. Terminar con la doble indemnización, terminar con la prohibición de despido. No puede ser, Alfredo, que frente a tanta demanda de trabajo, una pyme hoy tenga miedo de dar trabajo. Ya. Por los juicios laborales, por los impuestos, por la doble indemnización, porque tiene miedo. Y no puede ser que en la Argentina quien puede dar trabajo tenga miedo. Pero además necesitamos estabilidad. Necesitamos un plan económico serio, porque no podemos vivir con el dólar a 207, la inflación 3,5 todos los meses y sin rumbo. Quiero decirle mi opinión, obviamente, porque todo el mundo sabe.